Prácticamente de la nada se ha revelado un nuevo teaser de Poppy Playtime por parte de Mob Entertainment, uno cada vez más misterioso que nos da pistas sobre un nuevo personaje que podremos ver para el futuro capítulo 5. Y como esto está saliendo casi de la nada, en el video de hoy he decidido analizarlo para que todos ustedes puedan verlo de antemano. Antes de empezar, por supuesto, te recomiendo muchísimo que te suscribas, ya que apenas un pequeño porcentaje de quienes me ven están suscritos, y si te suscribes me permitirá seguir subiendo contenido como este. Recuerden que queremos romper la meta de suscriptores que tenemos antes de fin de año. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos. We're going to have so much fun! El teaser empieza de manera bastante curiosa, ya que podemos ver una especie de reloj digital que marca exactamente las 00 horas, lo que vendría a ser las 12 de la mañana. También puede que no sea un reloj exactamente, sino más bien un minutero que está contando una cuenta regresiva como los que vemos en dispositivos peligrosos. O quizás sea algo más. Pero bueno, esto no importa mucho, porque lo siguiente que vemos es un plano bastante extraño dentro de unos ductos de ventilación, ya que en ellos podemos apreciar a Poppy. Y sí, esta cinemática o animación parece ser una que es una continuación directa a lo que sucede en el capítulo 4, ya que es en este capítulo que, luego de que Poppy sintiera miedo al ver que Ollie realmente siempre se trató del experimento 1006, decide huir para no ser encerrada en la caja de cristal otra vez. Podemos ver cómo esta misma corre desesperada y asustada por los ductos de ventilación, mientras escuchamos una tenebrosa voz hablarle, siendo probablemente la voz del experimento 1006. Esta parece decirle cosas como "es hora de salir", amenazándola y probablemente buscándola por las ventilaciones para poder atraparla. Mientras Poppy huye, se paraliza al ver una apertura dentro de las ventilaciones que parece dar con una sala bastante extraña. Podemos ver cómo la ansiedad y el miedo se apoderan de ella al punto en el que prefiere seguir huyendo antes que salir de la ventilación, ya que siente que la pueden atrapar en cualquier momento. Mientras está corriendo, se topa cara a cara con las patas del experimento 1006, mientras este le dice "te voy a encontrar". Mientras Poppy sigue huyendo, decide irse por un camino dentro de los ductos de color rojo, y es aquí donde se topa cara a cara con una criatura extraña. Debido a la iluminación baja no podemos verlo bien, pero esta recuerda de cierta manera a una que fue filtrada en otra animación de la que me gustaría hablar un poco más adelante, y que ha levantado muchas sospechas dentro del fandom. Poppy evidentemente se asusta y decide seguir huyendo, mientras de fondo todavía se puede escuchar los gritos y ruidos que provoca el prototipo. Sin embargo, a medida que va corriendo, mientras estos gritos la atormentan, una apertura debajo de ella se abre haciendo que caiga impactando fuerte contra el suelo. El golpe la deja medio aturdida y mientras recobra la conciencia, una extraña criatura se acerca hacia ella. Siendo así como un nuevo juguete nunca antes visto, se asoma frente a ella diciéndole que van a divertirse muchísimo. Lo curioso es que parece tener un cabello muy largo en forma de trenza y un cuerpo que recuerda al de un juguete ventrílocuo donde solamente podemos verle las patas. Este se encuentra de frente con Poppy, siendo probablemente el antagonista principal del capítulo 5. El tráiler finaliza de esta manera, diciéndonos que pongamos en deseados el siguiente chapter. Lastimosamente
Sinceramente no sé exactamente el nombre de esta criatura, pero si tuviera que adivinar, muy seguramente se trata de Lily Lovebraids. Esto precisamente por su nombre y el hecho de que parece ser el nombre perfecto para una muñeca de la misma manera que vimos en el tráiler. Cabe destacar que este nombre es uno de los tantos que se filtraron por parte de siguientes productos que tendrá Mob Entertainment. Desafortunadamente no podemos verla de cuerpo completo, pero es bastante seguro que se asemeje muchísimo a los muñecos que llegamos a ver en el juego de The Showdown Bandit. Y bueno, ¿qué pienso yo sobre este teaser? Que probablemente esta antagonista conozca de alguna u otra forma a Poppy, ya que puede que no sea un enemigo directo de nosotros, sino más bien una antigua rival de Poppy dentro de la fábrica que sirva de alguna manera al experimento 1006 capturándola. Y nuestra misión dentro del juego será ahora de rescatar a Poppy, salvarla y acabar con el prototipo en el proceso. Casi ningún trabajo, la verdad. El nombre del título dice Welcome Home, por lo que muy probablemente este sea el lugar de donde se origina Poppy y Lily ya la conozca a ella de antemano. Hubo otro teaser de Poppy Playtime del que no llegué a hablar, pero es básicamente algo parecido. El mismo nos muestra una especie de vistazo a un traje de Hoppy Hopscotch y podemos ver a dos juguetes ocultos. Uno que parece estar formado de la misma baba extraña de color naranja que vimos en el primer tráiler de Poppy Playtime capítulo 5, y el segundo juguete lo pudimos ver en la parte superior del teaser, siendo el mismo que hizo aparición en la pantalla de carga de Poppy Playtime en Fortnite. Todos estos detalles son ultra importantes ya que nos confirman que algunos de estos personajes probablemente sean buenos y otros no tanto. La misma cosa horrible que vimos caminar en el teaser es probablemente la misma que se ve dentro de los ductos y de la que está huyendo Poppy. De momento, todas las criaturas que vemos acá parecen ser pequeñas o de tamaño bastante reducido, por lo que puede que no representen un peligro directo para el jugador, sino más bien una distracción o monstruos que servirán solamente para molestar. De momento no parece haber señales de un monstruo de cuerpos grandes, dejando todo ese espacio quizá para algún viejo conocido que podamos ver en una futura entrega, o para que el experimento 1006 tenga su glorioso debut en este nuevo capítulo. Pero bueno, esto es un análisis al nuevo teaser del capítulo 5. Quisiera saber abajo en los comentarios qué es lo que ustedes opinan al respecto. Sin más nada que decir, que despedirme de ustedes, nos vemos y hasta la próxima.